97.3 FM y en Neiva 104.3 FM. También en nuestra app y plataformas digitales. Somos región. Somos independencia. Con cubrimiento total del Huila. Somos La Nación Estéreo, la radio del Huila. La Nación y La Nación Estéreo traen los debates políticos con los candidatos a la Cámara de Representantes. Un espacio para fortalecer la democracia y escuchar las propuestas de quienes aspiran a representar al Huila en el Congreso de la República. Con Flora Perdomo, Lourdes Mateus, Tatiana Méndez y William Alvis Pinzón. Escuche, evalúe y elija bien. Transmisión en vivo por las redes sociales de La Nación y en las frecuencias de La Nación Estéreo. Los medios con mayor credibilidad. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a los debates políticos liderados por el diario La Nación y las emisoras La Nación Estéreo en Neiva, Garzón y Pitalito, con cubrimiento total del Huila. Este es el primero de varios debates que estaremos transmitiendo para ustedes. Soy Jesús Antonio Rojas Serrano, editor general del diario La Nación, y les extiendo la cordial invitación a que todos juntos nos demos una oportunidad para escuchar a los candidatos a la Cámara de Representantes por el departamento del Huila. El objetivo nuestro es que los huilenses escuchen, evalúen y elijan bien en las urnas el próximo 8 de marzo. Esperamos contar con un debate a la altura, serio y con posturas relevantes. Además de las ondas sonoras de nuestras emisoras, este debate es transmitido por los perfiles de La Nación y La Nación Estéreo en Facebook con más de 900,000 seguidores. Un saludo para los candidatos que nos acompañan en la mañana de este martes 3 de febrero de 2026. Doctora Flora Perdomo, candidata por el Partido Liberal a la Cámara de Representantes. Muy buenos días. Muchas gracias, Jesús Antonio, muy amable, y un cordial saludo para La Nación Estéreo. Doctora Lourdes Mateus, del Pacto Histórico, candidata a la Cámara de Representantes. Muy buenos días. Muy buenos días para usted, para toda la audiencia del Sistema de Medios de la Nación, para su equipo de trabajo y especialmente para toda la ciudadanía que se conecta hasta ahora en este debate tan importante. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Doctor William Alvis Pinzón, del Movimiento Dignidad y Compromiso, candidato a la Cámara de Representantes por el Huila. Muy buenos días. Buenos días, Jesús Antonio, un saludo para ti, para toda tu amplia audiencia de Nación Huila Estéreo, para los compañeros del debate, la doctora Florita, Lourdes, la doctora Tatiana, y prestos para exponer los argumentos y las ideas. Doctora Tatiana Méndez, del Centro Democrático, candidata a la Cámara de Representantes, muy buenos días. Jesús Antonio, un saludo muy especial para ti, para todo este equipo maravilloso de trabajo de La Nación Estéreo, a los que nos escuchan en Neiva, en Garzón, en San Agustín, por toda la geografía departamental, a todas estas personas que están escuchándonos. Me alegra y agradezco la invitación a este debate porque hoy le permitimos a los huilenses escuchar con claridad dos posturas políticas, una que viene a defender la postura del gobierno nacional y otra que somos nosotros, la alternativa que queremos buscar realmente defender con claridad y buscar que haya ese respeto a la institucionalidad, al trabajo, que haya orden en nuestro país, y aquí estoy yo en ese sentido. Gracias a todos por asistir. Estas son las reglas del debate para que los tengamos claro. Vamos a tener un primer bloque de preguntas iguales para todos. Cada uno tendrá 2 minutos para responder. Pasado el tiempo, será apagado el micrófono. Un segundo bloque, cada candidato responderá 2 preguntas dirigidas. Estas preguntas elaboradas desde la sala de redacción del diario La Nación. Habrá un tercer bloque en el que cada candidato tendrá la oportunidad de hacerle una pregunta a otro candidato y este tendrá 2 minutos para responder. Y un último bloque de cierre en el que cada candidato enviará un mensaje a los huilenses. Arrancamos con el primer bloque. Estamos en directo, estamos transmitiendo a través de las redes sociales del diario La Nación. Estamos a esta hora conectados
con las emisoras La Nación Estéreo en Neiva 104.3 FM, Garzón 88.3 FM y San Agustín 97.3 FM. Esta es La Nación Estéreo, la radio del Huila. Entramos en materia. Primera pregunta para los 4 candidatos a la Cámara de Representantes que nos acompañan en la mañana de hoy. Cuéntele a los huilenses quién es usted y por qué quiere ser congresista. Doctora Flora Perdomo, del Partido Liberal. Sí, gracias, Jesús Antonio. Flora Perdomo, durante muchos años me dediqué al sector de la educación, tuve la fortuna de ser diputada del departamento, hoy día representante a la Cámara por el Partido Liberal. Desde que llegué a la Cámara de Representantes he estado en la Comisión Quinta, donde tocamos los temas agropecuarios, mineros, energéticos, y allí hemos venido trabajando en este sector, pero también apostándole al desarrollo del departamento y a un sector que durante muchos años fue descuidado, lo que son las mujeres del país. Mi línea gruesa de trabajo ha estado alrededor de esos temas, pero también con la gestión que debemos hacer para el departamento. Hago parte de una bancada que durante este periodo nos tocó que adaptarnos a un nuevo modelo de desarrollo económico, social, político, y que teníamos que evaluar cada día. Son grandes los retos que tenemos para continuar acá en el Huila buscando su desarrollo, pero sobre todo buscando políticas públicas que apoyen estos sectores estratégicos para el desarrollo del departamento. Muy bien, cuéntele a los huilenses quién es usted y por qué quiere ser congresista, doctora Lourdes Mateus, del Pacto Histórico. Bueno, mi nombre es Lourdes Mateus, yo soy enfermera profesional. La prueba fehaciente de que el sistema de salud no le cobró el gobierno de Gustavo Petro, porque yo hace 20 años tomé la decisión política de defender a los pacientes que se enfrentaban a un sistema de salud ya secuestrado por las EPS. En ese momento me convertí en una activista social y política, inicialmente por el derecho a la salud, y desde allí he venido acompañado otras justas causas de la gente, reformas sociales, campesinas, estudiantiles, que vienen construyendo una agenda de transición democrática hace 20 años y que logró el primer gobierno alternativo y popular que ha tenido este país. He sido concejala de la ciudad de Neiva 2 veces, en la última fui electa con la mayor votación alternativa de esta ciudad, la mujer más votada de la capital huilense, y en los tiempos recientes gané la consulta del Pacto Histórico, lo que me permite hoy encabezar el proyecto alternativo del Pacto Histórico en el departamento del Huila. Quiero llegar a la Cámara de Representantes porque quiero cambiar este país desde el Huila, quiero que el Huila pueda volver a tener una voz representativa que defienda realmente las causas sociales, y porque estoy aquí para ayudar a que este país pueda volver a llenar ese Congreso de pueblo. Ese es el objetivo de llegar a la Cámara de Representantes. Gracias. Gracias, doctora Lourdes. ¿Quién es William Alvis Pinzón, de Dignidad y Compromiso, y por qué quiere ser congresista? Bueno, muchas gracias, Jesús Antonio. William Alvis es un huilense, neivano, nacido en un barrio popular de la ciudad de Neiva, en el barrio Cándido Leguízamo, educado en las escuelitas públicas de Cándido, bachiller del INEM de Neiva, abogado de la Universidad del Cauca, especialista en instituciones políticas y derecho público de la Universidad Nacional de Colombia. He sido secretario de gobierno de Neiva, asesor de un ministro, director de Relaciones Internacionales de un ministerio, conjuez del Tribunal Administrativo del Huila durante 20 años, nominado a una alta corte, el Consejo de Estado, en 3 ocasiones, y quiero llegar al Congreso de la República, a la Cámara de Representantes, para levantar la voz de los huilenses en el Congreso Nacional. William Alvis se ha preparado toda la vida para ir a liderar causas nobles en el Congreso de la República. Yo no voy a ir al Congreso a calentar puesto. Yo no voy a ir al Congreso a cobrar solamente un magnífico salario. Quiero ir a decirle a los colombianos que el Huila existe, que no puede seguir abandonado por los gobiernos de derecha y por los gobiernos de izquierda, que se necesita nuevos liderazgos en el departamento del Huila y que hay que recuperarle la decencia a la política, la transparencia en el manejo de lo público, separar los presupuestos del Estado de las actividades partidarias electorales, lo que viene sucediendo tanto en el gobierno nacional como en el gobierno departamental. Vamos a ir al Congreso a proponer
una renovación genuina de la Cámara de Representantes. Muchas gracias, doctor William Alvis. Cuéntele a los zulenses quién es usted y por qué quiere ser congresista, doctora Tatiana Méndez, del Centro Democrático. Tatiana Méndez es una mujer, esposa, madre, hija y una líder política. Soy ingeniera de sistemas, tengo una especialización en gerencia social, técnica en administración de empresas y negocios internacionales, tengo una tecnología en sistemas y soy magíster en administración pública. Desde los 14 años trabajo al lado de mis padres en el Colegio Laboyos de Pitalito, soy laboyana, y ahí me formé en todo un espacio del sector académico. He crecido y estuve en el tema de la docencia, llegué al Congreso de la República por 9 años a ser asesora en el Congreso, y de ahí hicimos un trabajo muy valioso e importante que pudo ayudar aquí al departamento a muchas gestiones valiosas que pueden realmente cambiar la condición de vida de muchos. Esa es Tatiana Méndez, y vine a caminar el departamento del Huila a proponer mi nombre a la Asamblea Departamental, y caminando llegamos a la Asamblea Departamental. Yo represento la clase media, yo soy una de las familias clase media, y ahí llegamos con ese mensaje. Fui elegida diputada, propusimos trabajar por las mujeres, por las madres cabeza de familia, y creamos la Secretaría Departamental de la Mujer y la Familia. Pasamos del discurso al hecho. Creamos la política pública de protección animal, soy animalista, y ahí están las brigadas de salud animal. Creamos el Día de la Chira Huilense, y ahí está esa ordenanza que viene a fortalecer este sector tan importante que mueve a nosotros, que somos los huilenses, que nos mueve nuestra economía y cuántas familias viven de él. Creamos la reestructuración del Fondo Educativo Genaro Díaz Jordán para poderle dar también esa oportunidad de estudio a los huilenses. Creamos la tasa pro deporte. Siempre hablamos de que los niños se nos pierden, los jóvenes en temas de drogadicción, de temas realmente hoy día de tecnología, y ahí está la tasa pro deporte. Pasamos del discurso al hecho, le pusimos la lupa al programa de alimentación escolar PAE, y todo ese trabajo permitió que nos reconocieran como la mejor diputada del pasado cuatrenio. Hemos trabajado con manos limpias, con un trabajo realmente. Gracias, doctora Tatiana. Se le agotó el tiempo. Vamos con otra pregunta en este primer bloque de preguntas para los candidatos a la Cámara de Representantes que nos acompañan en esta mañana de martes. ¿Cree que se puede hacer algo desde el Congreso de la República para solucionar la crisis que se está viviendo por cuenta del fortalecimiento de los grupos ilegalmente armados en varias regiones del territorio colombiano, incluyendo el departamento del Huila? Doctora Flora Perdomo, del Partido Liberal. Sin lugar a dudas. Una de las gran problemáticas que ha tenido el país es precisamente la falta de seguridad. En la búsqueda de esa construcción de la paz total, en donde un gobierno tendió la mano a todos estos insurgentes, considero de que faltó buscar la articulación con las regiones, y allí buscar que era necesario fortalecer precisamente los militares, todos aquellos personas que están cuidando en nuestra región a todos los ciudadanos, darle precisamente las herramientas tecnológicas, darle a cada uno de todos los colombianos la importancia de que todos podemos contribuir a esta paz, pero necesariamente en la construcción de mejorar estas condiciones de seguridad teníamos que pensar en las mejores construcciones para toda la región, mejorar las vías, la comunicación, buscar que aquí a nivel del país necesitamos precisamente que todos los colombianos nos unamos pensando que todos podemos aportar, las comunidades atenderlas, escucharles ante tanta problemática. Es necesario seguir articulando desde el Estado con la región los recursos, pero también incrementarle ese recurso para la fuerza pública, para la fuerza militar. Aquí entre todos podemos construir una sociedad cada día más en paz. Necesitamos entre todos articular un trabajo que busque y encuentre cada día esa paz que necesitamos para todos los colombianos. La seguridad contribuye al desarrollo, la seguridad la debemos buscar entre todos. Gracias, doctora Flora.
¿Cree que se puede hacer algo desde el Congreso para solucionar la crisis que se está viviendo por cuenta del fortalecimiento de los grupos ilegalmente armados en varias regiones del territorio colombiano? Doctora Lourdes Mateus, del Pacto Histórico. Por supuesto que sí, desde el Congreso de la República realmente se puede hacer todo, y ese es justamente uno de los reclamos por los cuales hoy el Pacto Histórico está impulsando el Vota 3 veces Pacto, justamente para poder llenar ese Congreso de pueblo. La primer reclamo que hace el pueblo colombiano y que tiene el movimiento político del Pacto Histórico es la ejecución y la aprobación, el trámite de 7 reformas sociales que disminuirían la injusticia social en Colombia, que es la causa estructural del conflicto armado que en este país lleva más de 60 años. Y en ese sentido, estas reformas por un Congreso que se ha opuesto de manera intransigente, de manera burda contra estas reformas sociales que fueron además un mandato popular, pues ha hecho que la agudización del conflicto sea hoy un poco más que evidente. Más que la agudización, es una reconfiguración del conflicto. Pero además de eso, se necesita una vigilancia legislativa que permita la vigilancia de los recursos que se han robado, que han venido destinados para la paz. Y aquí en el departamento del Huila sí que tenemos bien claro cómo es que ha pasado, cómo es que ha sido el manejo de los recursos, por ejemplo, de los OCAD. Pero también hace parte del Congreso de la República, que se ha opuesto incluso a que en el Huila sean implementados o sean agregados otros municipios PDF, que en este momento solamente hay uno en el departamento del Huila, también por una maniobra de sectores políticos tradicionales y de derecha, que en su momento se opusieron a que solamente Algeciras estuviera incluido dentro de los municipios PDF. Pero además también hace falta un marco normativo que es responsabilidad del Congreso de la República, que permita no solamente el diálogo político con actores que tienen un reconocimiento y un estatus político, sino el marco normativo que permita la ley de sometimiento contra bandas criminales organizadas, que hoy son las que más están teniendo el control sobre el comportamiento urbano de la violencia. Y se me acabó el tiempo. Gracias, doctora Lourdes. ¿Cree que se puede hacer algo desde el Congreso para solucionar la crisis que se está viviendo por cuenta del fortalecimiento de los grupos ilegalmente armados? Doctor William Alvis Pinzón, de Dignidad y Compromiso. Bueno, primero lo que hay que tener claro son las competencias que establece la Constitución para trabajar los temas de orden público. Lo primero que hay que decir es que el orden público, la guerra o la paz al interior contra los grupos alzados en armas es un asunto del Ejecutivo, del presidente de la República. Incluso los gobernantes territoriales están subordinados. Esa es una de las materias en las que está subordinado al Ejecutivo Nacional, y es en materia de orden público. Pero el Congreso de la República no puede estar cruzado de brazos frente a esa competencia, digamos que exclusiva y excluyente del gobierno nacional. Por eso hay que ponerle mucho cuidado en la elección del presidente de la República. Y el Congreso de la República puede ejercer el control político a la política de paz del gobierno. Esa es la función esencial para que se corrija, para que se transforme, para que tenga objetivos. Por ejemplo, la política de paz no puede ser para el próximo cuatrenio ni la paz total por el lastre que está dejando entre los ciudadanos y especialmente en el departamento del Huila, ni la bala venteada, que es lo que plantean los extremos de este país. Hay que buscar una negociación política. Yo no renuncio a la idea de la negociación política, pero ella debe ser con objetivos, con estrategia, sin desmantelar la moral ni el poderío de la fuerza pública, teniendo claro el cumplimiento de los acuerdos de paz. Este gobierno se hizo elegir hablando de la paz total y ni siquiera los acuerdos de paz ha cumplido con los reinsertados, de manera que el Congreso sí puede actuar, y la manera de actuar es vigilar, controlar, debatir, cuestionar, y no solo desde el Congreso de la República, sino del ejercicio mismo de la política cuando elijamos el próximo presidente. Gracias, doctor William Alvis. Doctora Tatiana Méndez, del Centro Democrático, ¿qué cree que se puede hacer desde el Congreso para solucionar la crisis que se está viviendo por cuenta del fortalecimiento de los grupos ilegalmente armados? Crear nuevamente la política de seguridad democrática. Ahí es donde necesitamos volver. ¿Por qué? Porque estamos hoy día en un panorama muy crítico. Estamos sitiados en el departamento del Huila y Colombia está totalmente flagelada por la insurgencia. Yo debo citar aquí unas fuentes que precisamente las han puesto ustedes aquí de la Fundación Ideas para la Paz, FIP,
donde ellos hablan de este panorama tan crítico. A diciembre de 2025, los grupos armados sumaron 27.121 integrantes, fue un aumento del 23.5% con referencia al año 2024. Son 5.000 nuevos miembros de esta insurgencia. ¿Por qué? Porque como este gobierno los está premiando, la paz total fue un total fracaso. Fue un total fracaso, ¿por qué? Porque aquí están premiando al bandido. Aquí el que es pillo realmente le pagan. Aquí realmente el que viene a extorsionar está siendo premiado. Entonces nosotros necesitamos que realmente haya una política de seguridad democrática clara. Hoy vemos al 2025 una cifra de 277 ataques con drones cargados con explosivos, más del doble que hubo 119 en el año 2024. El secuestro se incrementó en el 133%. De 279 casos pasamos a 251 casos de secuestro de la modalidad extorsiva. ¿Y qué pasa aquí? El focalizador en el Huila, ¿qué pasa? Es el narcotráfico y la minería ilegal, porque aquí es un corredor estratégico para todos estos términos de vandalismo. Entonces sí necesitamos una seguridad democrática en nuestro departamento. Nos devolvimos a la época del cilindro bomba. Hoy lloramos como plateños han sido asesinados. Hoy lloramos gente trabajadora que han sido asesinadas y maltratadas y extorsionadas porque les toca ir a las montañas a pagar vacunas. Hoy nos devolvimos más de 30 años en seguridad, lamentablemente, en el departamento del Huila y en Colombia. Gracias, doctora Tatiana. Es La Nación Estéreo, es La Nación, el periódico del departamento del Huila. Hoy comenzamos una serie de debates con los diversos candidatos al Congreso de la República. El objetivo nuestro es que los huilenses escuchen, evalúen y elijan bien en las urnas el próximo 8 de marzo. Nuestra tercera pregunta para los candidatos aquí presentes: ¿qué piensa de la crisis de la salud y cuál posición asumirá en el Congreso de la República? Doctora Flora Perdomo, del Partido Liberal. Mire, yo recuerdo que cuando nos eligieron la mayoría de gente reclamaba reformas y dentro de esas reformas se hablaba de la reforma a la salud. Desafortunadamente no ha avanzado porque ha faltado que haya un buen diálogo entre el gobierno y todas aquellas instancias y todas las entidades que se han dedicado a administrar precisamente la salud. Tenemos que, y eso será uno de los nuevos retos que vamos a afrontar con los colegas que lleguemos allá a la Cámara de Representantes. Es necesaria una reforma a la salud, pero una reforma a la salud, y yo creo que aquí la aspirante Lourdes, que ha estado más metida en este sector, conoce que es necesario fortalecer esos giros directos, el recursos, que haya oportunidades para que todas aquellas entidades dedicadas a la salud miren y revisen cuál es el estado real de las deudas para que el gobierno pueda ofertar unos créditos blandos especiales para saldar, digamos, poner al día hoy la situación financiera de los hospitales, pero también tenemos que ponerle mucha atención qué se está haciendo en la prestación del servicio, una prestación de servicio que necesitamos con calidad. Esta reforma tiene que ser construida con todos los actores del sistema de salud, fundamental para que aquí a todos los involucremos y se escuche y se concerte entre todos, porque la salud es fundamental y el pueblo colombiano lo reclama. Aquí necesitamos también que todas las personas dedicadas y que estén vinculadas al sistema de salud tengan las garantías para que se les incluya dentro de ese sistema laboral con todas las condiciones. Aquí son muchas las aristas que debemos mirar y tocar, pero se requiere obviamente un buen presupuesto, de manera que permita cada día que busquemos las mejores condiciones para ofrecer aquí a nivel de Colombia. Gracias, doctora Flora Perdomo. ¿Qué piensa de la crisis de la salud y cuál posición asumirá en el Congreso de la República? Doctora Lourdes Mateus, del Pacto Histórico. La reforma a la salud es absolutamente necesaria. Este país lleva más de 30 años reclamando un enfoque sobre el sistema de salud que lo conciba realmente como un derecho fundamental en Colombia y no como un servicio público a cargo del Estado, que es realmente como en este momento se está concibiendo.
Tres problemas graves tiene el sistema de salud que requieren una reforma inmediata. El primero es terminar con la intermediación financiera, que es un negocio privado que se tiene con recursos públicos por parte de las EPS, que hoy están siendo protegidas por clase política tradicional, por sectores de derecha, principalmente como el Centro Democrático, incluso que han tenido que reconocer públicamente que fueron financiados por las EPS y que hoy están dejando en el sistema del mercado de ganancias de las EPS anuales casi 5 billones de pesos, mientras la gente se está muriendo en la puerta de las clínicas y de los hospitales. El segundo problema que tiene el sistema de salud es un modelo que está dedicado justamente a incrementar los costos porque es netamente asistencial y descuida el enfoque preventivo, que es lo que está intentando hacer el gobierno nacional, que hoy tiene los equipos básicos de salud llevando salud a los territorios más apartados de Colombia y del departamento del Huila. En el Huila se ha invertido más de 400.000 millones para intentar saldar esa deuda histórica y para incluso reconstruir hospitales que fueron quebrados por un modelo neoliberal que se ha lucrado con el derecho a la salud de los colombianos y de las colombianas. Y por último, el tercer problema es que el sistema de salud no reconoce a los trabajadores y las trabajadoras del sistema de salud como parte integral del sistema. Se han opuesto de manera injustificada, de manera cruel, contra lograr un régimen especial que proteja laboralmente a más de 800.000 trabajadores del sector salud, más de 10.000 huilenses que están hoy precarizados con contratos ilegales en toda la red pública y privada del departamento del Huila del país. Vamos a hacer posible la reforma a la salud para que el derecho a la salud sea una prioridad en el próximo legislatura. Doctora Lourdes, mil gracias. ¿Qué piensa de la crisis de la salud y cuál posición asumirá en el Congreso de la República, doctor William Alvis Pinzón, de Dignidad y Compromiso? Bueno, yo creo que este es uno de los temas más complejos que tiene el Estado colombiano en la actualidad y de los cuales el gobierno nacional ciertamente también ha demostrado una gran incapacidad, porque se le ha descompuesto mucho más el sistema de salud en sus manos. No podemos olvidar, ciertamente, como lo señala la candidata Lourdes Mateus, que las EPS incurrieron en muchos problemas en la prestación de los servicios, incluso de falta de transparencia y manejos indebidos. Sin embargo, cerca del 65% de los pacientes hoy están en manos del gobierno nacional a través de las EPS intervenidas. Y no ha significado una mejoría sustancial, sino un deterioro del servicio de la salud. Duele ver a muchas personas que van a su EPS a reclamar, varias de ellas intervenidas por el gobierno y otras no, a reclamar medicamentos y los devuelven con las manos vacías y la fórmula intacta porque no le entregan los medicamentos. Y demoran meses, incluso para que se agenden citas, incluidas las EPS intervenidas. Esto demanda un gran acuerdo nacional. Aquí no hay que poner ideologías, anteponer ideologías en el debate. Un acuerdo nacional que debe de enfocar y profundizar el tema de la prevención en la salud, de acuerdo. Hay que cambiar el modelo hacia un modelo preventivo. Segundo, hay que mejorar la situación del personal de la salud, sin duda. Están siendo explotados, no tienen estabilidad, todo ese sistema de tercerización. Tercero, la corrupción hay que atacarla y ahí es donde le asalta a uno el temor de la estatización del modelo. Doctor William, se le acabó el tiempo, Doctora Tatiana Méndez, del Centro Democrático, ¿qué piensa de la crisis de la salud y cuál posición asumirá en el Congreso de la República? 2 minutos para responder. Bueno, un tema muy importante y muy largo para debatir. 2 minutos es muy corto, pero muy puntual. Sí, si bien es cierto, venimos de dificultades en la salud, lo que está haciendo el actual gobierno es terminar de acabar con la salud. Y no lo digo solamente yo, salen en los diarios, en el diario de ustedes, aquí sale, personeros del Huila lanzan SOS por crisis de la salud. Eso no me lo estoy inventando yo. Resulta que pasamos de 30.000 PQR a 240.000 PQR por mes, señores. Esto no me lo estoy inventando yo, estas cifras son oficiales. Podemos citar aquí, por ejemplo, el municipio de, aquí tenemos el municipio de Iquira,
tiene 10.000 habitantes, 5.000 habitantes de Iquira no tienen sistema de salud. Si bien es cierto, veníamos de dificultades, también tenemos que ver que este gobierno ha acabado con la salud. Hoy la gente se está muriendo haciendo fila, hoy la gente no tiene acceso a medicamentos ni atención. Y qué bueno que se haga una salud preventiva y que, por supuesto, todo el sector salud sea bien remunerado, por supuesto, porque gracias a ellos podemos tener buenas condiciones de vida, pero no así como lo está haciendo este gobierno. Y sí veníamos de dificultades, pero no hemos llegado a estas cifras que hoy vemos precariamente. Y se hablan de hospitales, y miré un trino del presidente Gustavo Petro donde hablaba que en Pitalito hay un hospital, y yo los invito a que van al hospital de Pitalito. Son unas mínimas estructuras que hay ahí y no han vuelto a trabajar. Unas mínimas estructuras que realmente todavía no es hospital. Unas estructuras que a la gente que estaba trabajando ahí ni siquiera le han pagado. ¿Y por qué lo sé? Porque le he escuchado a los mismos que estaban ahí trabajando en esa obra y esa obra está quieta y parada. Entonces no hablemos con un lenguaje populista, un lenguaje que viene a desinformar, sino con realmente cifras que vienen a hacer un análisis real de lo que estamos viviendo los colombianos en la salud. Gracias, doctora Tatiana Méndez. Estamos al aire en La Nación Estéreo, las emisoras en Neiva, Garzón y Pitalito, enlazadas a esta hora, cubrimiento total del Huila, en las redes sociales de La Nación a esta hora también en vivo y en directo. Estamos en este primer bloque en el que los candidatos están respondiendo la misma pregunta para todos. La siguiente pregunta, el gobierno Petro disminuyó la prima de servicios de casi 17 millones mensuales a los nuevos congresistas. ¿Le pareció justo esa reducción? ¿Vale la pena todo el esfuerzo de una campaña para alcanzar una curul con el sueldo ahora de 32 o 35 millones de pesos? Doctora Flora Perdomo, del Partido Liberal. Bueno, en esto hay que tener mucha claridad. Nuestro trabajo debe ser dedicado precisamente a legislar, a mirar nuestra región, cuáles son las mejores condiciones que requiere a través de ese trabajo legislativo, pero también hacer muchas de las gestiones respectivas para la inversión. Aquí, es cierto, en las campañas se va mucho recurso, uno tiene que desplazarse, escuchar, y durante todo el tiempo de nuestro ejercicio. Si aquí necesitamos reducir costos, y nos corresponde a nosotros también aportar a esa reducción para que esos recursos vayan precisamente para mayor inversión, lo acepto sin ningún problema, porque soy consciente que aquí en el país lo tenemos que construir es entre todos. Todos tenemos que aportarle a que Colombia cada día sea precisamente un país que con las grandes fortalezas, las grandes riquezas que tenemos, entre todos podemos ayudarnos y apoyarnos. Soy consciente de ello y si a cada uno de los sectores aportamos para que podamos tener más recursos ante la falta precisamente hoy en día de esa gran dificultad para buscar la inversión, no hay ningún inconveniente. Gracias, doctora Flora Perdomo, del Partido Liberal. El gobierno Petro disminuyó la prima de servicios de casi 17 millones mensuales a los nuevos congresistas. ¿Le pareció justo esa reducción? ¿Vale la pena todo el esfuerzo de una campaña para alcanzar una curul con el sueldo ahora de 32 o 35 millones? Doctora Lourdes Mateus, del Pacto Histórico. Por supuesto, es una decisión que va en la vía correcta de garantizar que el Congreso de la República deje de funcionar como una burbuja desconectada de la realidad social del país. Es que aquí tenemos más del 90% de los trabajadores que, si no están en condiciones de informalidad, no llegan ni siquiera a los 2 salarios mínimos mensuales vigentes. Y eso hace que el Congreso de la República y muchos de los congresistas, incluso huilenses, como por ejemplo la senadora Esperanza Andrade, que sin tan siquiera discutir se atrevió a archivar la reforma laboral que pretendía devolverle los derechos laborales a los trabajadores y las trabajadoras de Colombia. Así que, por supuesto, esta es una decisión que va en la vía correcta, no solamente para asegurar la austeridad en el recurso público, sino también para hacer que el Congreso de la República se conecte con la realidad social y deje de seguir legislando sentado sobre los privilegios, mientras el grueso de la población colombiana está hoy sometida a condiciones de precariedad
precariedad laboral y de precariedad en todas las condiciones de vida, no por culpa del gobierno de Petro, que esto también, ahora todo es culpa de Petro, no, hay que reconocer también las responsabilidades políticas de una clase que gobernó este país durante más de 200 años y que hoy justamente se están recogiendo los frutos de esos 200 años de neoliberalismo que gobernó este país y que lo dejó no solamente en temas económicos, sino en temas justamente de paz en las situaciones en las que lo encontramos. Gracias, doctora Lourdes. El gobierno Petro disminuyó la prima de servicios de casi 17 millones mensuales a los nuevos congresistas. ¿Le pareció justo esa reducción? ¿Vale la pena todo el esfuerzo de una campaña para alcanzar una curul con el sueldo ahora de 32 o 35 millones? Doctor William Alvis Pinzón. Esa es una pregunta muy fácil de responder, pero también que todo el mundo responde con hipocresía, porque nadie va a salir a decir en plena campaña política que eso está mal, que no deben de reducirse los salarios. Por ejemplo, la doctora Florita dijo que lo acepta para reducir los costos, pero hace 6 meses estaba pidiendo que además del salario le pagaran la pensión. Entonces, pongámosle los contextos a las cosas. Yo debo decir también que está bien que el Congreso de la República y el gobierno nacional tome decisiones de estas, pero que no seamos tan populistas, porque a renglón de seguido de eso, están planteando mayores incrementos en la nómina del Estado de una manera exorbitante. Si se trata de la austeridad del gasto, echémosle un tijeretazo también a tanta burocracia en los consulados, tantas embajadas que no funcionan, tantos viajes presidenciales y de la primera dama, en fin. Hay que tomarse en serio el tema de la austeridad, porque no puede ser que solamente nos quedemos en una medida populista. Yo estoy de acuerdo. Y el único de esta mesa que no ha recibido honorarios derivados de corporaciones públicas es William Alvis, porque ha vivido toda la vida el ejercicio de su profesión y ejercicio reputado de la profesión como abogado litigante. De manera que pues sí, estamos de acuerdo con la reducción, pero que eso no sea solamente populismo y que implique y esté acompañado de otras medidas del gobierno que vayan en el sentido de la austeridad del gasto público, porque los colombianos estamos golpeados con tanto impuesto. El gobierno Petro disminuyó la prima de servicios de casi 17 millones mensuales a los nuevos congresistas. ¿Le pareció justo esa reducción? ¿Vale la pena todo el esfuerzo de una campaña para alcanzar una curul con el sueldo ahora de 32 o 35 millones, doctora Tatiana Méndez? Por supuesto que estoy de acuerdo, pero ¿por qué a 3 meses de elecciones y por qué a 5 meses de elecciones de Congreso, de 3 a Congreso y 5 de presidencia? ¿Por qué esa medida populista hoy que estamos a borde de elecciones? ¿Por qué no lo hizo cuando llegó? ¿Por qué lo hace hasta ahora? Es la gran pregunta. Y si vamos a recortar para todo ese hueco fiscal que tenemos, ese déficit, y voy a hacer una comparación, en el año 2020 que tuvimos la pandemia, el déficit fiscal fue de 7,8, era 77.763 billones, pero nos vemos aquí a partir del gobierno de Gustavo Petro. Veamos el año 2024, para ser más cercano acá, el déficit fiscal que tenemos es del 6,7, que es 114.511 billones de pesos. Está por encima de la época de la pandemia, señores. Está por encima de la época de la pandemia. Quiere recortar y me parece muy bien, pero ¿por qué mete ahora como 1,000 empleados al Ministerio del Trabajo en plenas elecciones? Yo me pregunto eso. Yo me pregunto la deuda pública que acaba de meternos ahora, 5,000 millones de dólares de deuda externa adicional que ya teníamos. Y por aquí tengo el porcentaje, son del 13.5% en dólares. Entonces, quiere hacer un recorte populista, pero ¿por qué no lo está haciendo dentro de la casa, gobierno, que lo necesitamos de forma urgente? Porque el señor le ha dado por endeudar a Colombia, endeudar a los colombianos fuertemente, y hoy vemos que está el déficit fiscal por encima del año de la pandemia, el 7.1, y estamos hablando que es 129.619 billones de pesos hoy día. Gracias, doctora Tatiana, por responder a esta pregunta.
Hago un paréntesis porque hubo una mención que hizo el doctor William Alvis directa, una mención directa de la doctora Flora Perdomo, y le dijo algo sobre su pensión. ¿Qué tiene para Jesús responder, Antonio. doctora? Doctor William, usted sabe Flora, que durante mucho tiempo estuve vinculada a la docencia. Los derechos laborales los tenemos que reclamar y no lo merecemos. Eso que llaman pensión gracia es algo que se le da a todos los docentes que en determinado momento trabajamos en el sector rural y que después de 20 años lo complementamos. Yo no había reclamado. Y en la revisión de mi historia laboral, cuando comienzo a revisar, me dicen, mire, está establecido eso, comienza un proceso y en eso es que he estado, pero sí es un derecho adquirido que tenemos todos los docentes y yo sé que usted lo sabe porque ha ayudado también a defender muchas de esas situaciones, doctor William. Gracias. Gracias, doctora Flora. Vamos con la última pregunta de este primer bloque, en este debate con los candidatos a la Cámara de Representantes. Es el primero de una serie de debates que tenemos a lo largo de este mes de febrero aquí en La Nación y en La Nación Estéreo con los candidatos al Congreso de la República. Es la oportunidad para que los huilenses conozcan de viva voz qué proponen quienes quieren representar al departamento del Huila en el Congreso de la República. Con el panorama actual que enfrenta hoy Colombia, ¿qué le conviene más al país? ¿Un gobierno de izquierda, de centro o de derecha? Doctora Flora Perdomo, del Partido Liberal. Mire, es muy importante que reflexionemos todos a qué le vamos a apostar en el país con los próximos candidatos. Hemos vivido gobiernos de derecha que han presentado cantidades de dificultades, falsos positivos, dificultades en el manejo también de la corrupción que lo ha tenido el actual gobierno. Yo creo que aquí todos los colombianos tenemos que pensar que el país merece y necesita un encuentro, un reencuentro entre todos los colombianos. Aquí son grandes las riquezas que tenemos, pero tenemos que evitar las mayores dificultades que hemos tenido, la corrupción, el mal manejo de los recursos, demasiado nómina dentro del Estado, pero tenemos que pensar que verdaderamente aquí entre todos debemos unirnos. Yo sé que han salido candidatos, vamos ahora a unas consultas. Creo que todavía el panorama no está claro. Acá tenemos entre todos que revisar claramente qué nos está proponiendo cada uno de los candidatos, pero por encima de todo conocer esa calidad humana, esas personas, porque lo que estamos encontrando cada día a nivel del país es este choque de la derecha y de la izquierda y nosotros no podemos permitir eso. Mi orientación será siempre para que los huilenses, los colombianos estemos en la búsqueda de una Colombia en donde se le respeten los derechos a todos los colombianos y que cada sector tenga las mejores condiciones en salud, en educación, en apoyo al sector agropecuario. Todo esto que necesitamos para tener una Colombia en paz, una Colombia que aproveche su grande riqueza y que sus recursos sean bien usados para la protección de todos los derechos y la mejor inversión. Aquí la reflexión grande es ese punto de encuentro entre una persona que nos permita llegar a un puerto seguro para que Colombia cada día salga adelante. Doctora Flora, mil gracias. Con el panorama actual que enfrenta hoy Colombia, ¿qué le conviene más al país? ¿Un gobierno de izquierda, de centro, de derecha? Doctora Lourdes Mateus, del Pacto Histórico. A Colombia le conviene un presidente y un Congreso de la República que sea capaz de continuar una agenda de transición democrática que impulse 7 reformas sociales que están pendientes, que fueron obstruidas hoy por el Congreso de la República, como la reforma a la salud, como la reforma política, como la reforma a la justicia, como la implementación de la reforma agraria, como la implementación y la reforma estructural a la educación que está pendiente, la implementación de la reforma pensional y la implementación de la reforma laboral. Ese es el camino que debe continuar Colombia, un camino que fue propuesto hace 3 años cuando logramos el primer gobierno alternativo y popular que ha tenido este país, que llega a la presidencia de la República con un mandato de más de 11 millones de colombianos y de colombianas que no solamente pidieron, sino que le exigen al gobierno y que le exigen al Congreso de la República que gobierne para la gente. Ese es el camino que debe continuar Colombia, el camino de la transformación democrática que se exige, que se planea y que se espera
espera para un proyecto de 25 años que no implican la reelección de Gustavo Petro, sino que implican la reelección de un proyecto político de largo aliento que busca la justicia social para Colombia, porque la justicia social básicamente es lograr la justicia social, es básicamente lograr la paz en este país. Desconocer que la injusticia social ha sido la causa estructural de la violencia, que además ha sido plenamente documentada incluso por organizaciones no solamente internacionales, sino también por organizaciones locales. Aquí tuvimos la Comisión de la Verdad que manifestó que la causa estructural del conflicto armado, no solamente del país, sino del Huila, se debe justamente a esas condiciones de inequidad que han sido sostenidas incluso por la clase política tradicional y gobernantes que ha tenido no solamente el departamento del Huila, sino del país, y que han negado la necesidad de esas transformaciones sociales que hoy se requieren y se reclaman. Gracias, doctora Lourdes, por su participación. Doctor William Alvis Pinzón, con el panorama actual que enfrenta hoy Colombia, ¿qué le conviene más al país? ¿Un gobierno de izquierda, de centro o de derecha? Bueno, yo creo que los ciudadanos ni entienden ni saben qué es izquierda ni qué es derecha. Yo diría que más que el gobierno de las ideologías, necesitamos un gobierno que resuelva los problemas de la gente, que se preocupe por mejorar la situación de seguridad de los ciudadanos, que ya no pueden ni salir a la calle porque le rapan el celular o lo atracan y lo bajan de la moto, que le entreguen los medicamentos, que desarrollen la infraestructura, que un gobierno en el que no se roben la plata, que haya decencia. Entonces, creo que la pregunta debe ser eso. Y debemos buscar un gobierno eficiente en lo administrativo y en el gobierno. A mí me parece impresentable 60 o cuántos cambios de ministros de 3 meses, de 6 meses. Ninguna política, ya 4 años es poco para desarrollar políticas públicas estables, sistemáticamente. Y si a eso se añade que la inestabilidad de un gobierno, pues de los funcionarios que están a cargo de la ejecución, pues sin duda los gobiernos no pueden ser eficientes. William Alvis está de acuerdo con que las reformas sociales avancen en el Congreso. Doctora Lourdes, yo estoy de acuerdo con eso, pero no puedo estar de acuerdo con que los gobiernos solo sean carreta, hablar paja y no ejecutar y no gobernar eficientemente lo público, que los dineros se queden en los bancos, en las fiducias y que no se administren invirtiéndolo en favor de los ciudadanos. Necesitamos un gobierno que no estigmatice la seguridad como algo de derecha, sino que la seguridad es un asunto de los derechos de los ciudadanos, es un presupuesto para el funcionamiento. En fin, y eso, si quieren definirlo de alguna manera, eso podría ser de centro, en donde no nos gobiernen los extremos, que ya lo han hecho, Gracias. Gracias, doctor William Alvis. Se le agotó el tiempo. Doctora Tatiana Méndez, del Centro Democrático, con el panorama actual que enfrenta hoy Colombia, ¿qué le conviene más al país? ¿Un gobierno de izquierda, de centro o de derecha? Nosotros desde el Centro Democrático estamos uniendo al país. Nosotros buscamos en la gran consulta del 8 de marzo con Paloma Valencia un equilibrio. Nosotros estamos invitando a todos esas personas que quieren construir país, que quieren que retorne la seguridad democrática a nuestro país, que podamos trabajar con libertad, que ya no estemos extorsionados, que tengamos oportunidades, que tengamos apoyo al campo, que haya educación, que se construya una real salud, una real atención para los colombianos en el tema de salud, que hayan oportunidades. Ahí estamos nosotros. Yo creo que el país ya no quiere más polarización. Es por eso que nuestra candidata presidencial, que es de lujo, de una mujer que realmente ha sido reconocida la mejor senadora de Colombia, que ha hecho debates de altura, en este momento está en una gran consulta. ¿Por qué? Porque queremos unir al país, porque queremos un equilibrio, no queremos más polarización, no queremos más maltrato, como me lo están haciendo a mí en mis publicidades, en las vallas me la están rompiendo, me están quitando la publicidad, en las redes me atacan por tener un pensamiento diferente a las personas, y yo les he dicho, sentémonos en una mesa y construyamos, debatamos, porque en una mesa
con ideas, con propuestas es que podemos construir, no con violencia, no con maltrato, no con insultos. Insultándome no podemos construir. Todos queremos un bien común, todos queremos vivir tranquilos, todos queremos oportunidades, pero no así. Y es ahí donde realmente nosotros desde el Centro Democrático queremos unir a todas esas personas que defienden la propiedad privada, que quieren vivir con seguridad y con oportunidades aquí en Colombia. Y nuestro departamento del Huila, que ha retrocedido, nosotros nos hemos retrocedido en seguridad unos 30 años. Vemos cómo realmente aquí en Colombia y en el Huila ya no se puede vivir tranquilo. Gracias, doctora Tatiana, por su participación, por sus respuestas en este debate con los candidatos a la Cámara de Representantes, el primero de varios debates, porque vamos a tener varios debates. El doctor William Alvis hizo una mención directa de la doctora Lourdes. Sí, pero me nombraste. Y abro el espacio, abro el paréntesis para que le responda. ¿Qué tiene para decir, doctora Lourdes? Bueno, es que frente a esto, cuando se hace la mención, que realmente se hace una mención a nuestro movimiento político, pues yo debo decir que nosotros no hemos actuado con carreta. El gobierno nacional sí ha puesto sobre la mesa del Congreso de la República las reformas sociales que han sido obstaculizadas. Y no fue nuestro gobierno ni fue la bancada del Pacto Histórico el que se puso a la reforma a la salud. Y no fue nuestro gobierno, ni nuestra bancada, el que sin ni siquiera leerlo se atrevieron a archivar la reforma laboral que tuvo que ser después controvertida por el presidente Gustavo Petro para exigirle al Congreso de la República el que le devolviera los derechos laborales a los trabajadores y a las trabajadoras de Colombia. Y no ha sido realmente nuestro gobierno el que se atrevió a demandar justamente ante las Cortes políticas de Estado, como por ejemplo el salario mínimo vital demandado por la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, que se atreve a discutir, por ejemplo, devolverle el salario mínimo vital o darle el salario mínimo vital para que la gente pueda al menos salir del hambre y vivir un poco con dignidad. Y no ha sido nuestra bancada la que se atrevió y que hoy tiene demandada la reforma pensional para incluso, porque se las dan de muy defensoras de las mujeres, pero ahí tienen demandada la reforma pensional que garantizaría incluso que las mujeres que cuidan hoy sus hijos y sus hijas en su casa pudieran pensionarse con menos semanas de cotización. Y eso ha sido nuestro gobierno y nuestra bancada los impulsores de esas reformas que han sido obstaculizadas por el Congreso de la República. Por eso nosotros estamos impulsando que el vota 3 veces pacto y que el cambio se vota completo. No solamente vamos a tener presidenta Iván Cepeda en primera vuelta, sino vamos a tener la bancada más grande del Congreso de la República justamente para defender esas reformas sociales que son necesarias para el país. Gracias, doctora Lourdes. Estamos en directo, en vivo, originando desde La Nación Estéreo. Estamos en transmisión, en directo, a través de las redes sociales del periódico La Nación. Estamos en directo a través de las emisoras La Nación Estéreo en Neiva, Pitalito y Garzón, con cubrimiento total del departamento del Huila. Vamos a empezar un segundo bloque en el que los candidatos van a responder preguntas de manera directa. Son preguntas que hemos elaborado desde la sala de redacción del periódico La Nación. Voy a invertir el orden para que no siempre le toque de primero a la doctora Flora. Doctora Tatiana Méndez, del Centro Democrático, ¿qué parte del legado del uribismo defiende hoy y cree que hay algo que debe superarse para que el Centro Democrático vuelva a ser una opción mayoritaria en el país? ¿Qué defiendo hoy como colombiana y como candidata a la Cámara por el Centro Democrático por el Uribismo? Que retorne la seguridad. Es un pilar. Empresas se han ido de nuestro país. Ya no hay tantas oportunidades de empleo. Cuando una persona queda sin trabajo, es una familia que se queda sin el sustento. Y aquí hablaba la doctora Lourdes ahora referente a que Paloma Valencia demandó el decretazo de Petro. Lo que pasa es que nosotros, el gobierno no puede gobernar por decretazos. Aquí no se puede en el país estar gobernando por decretazos y estamos viendo cómo realmente se subió la informalidad. Y vuelvo y traigo el periódico de ustedes, porque como yo lo leo a ustedes todos los días, la informalidad laboral en Neiva de mal en peor. ¿Por qué creció la informalidad?
porque claro, a mí me alegra que se suba el salario mínimo, pero entonces miremos, hagamos un análisis total de qué está pasando con el salario mínimo, que están ahogando las empresas, que ya no hay un equilibrio y resulta que este es el momento de que se le ha subido, pero entonces los emprendedores ya no tienen esa financiación y todas estas personas salen al rebusque. ¿Por qué se vuelve la informalidad en Colombia? Porque hay unos altos costos de nómina que ya desincentiva a las empresas y esa contratación formal, la carga tributaria también es muy alta. Y hoy decimos que el 97.3% de las empresas son microempresas del tejido empresarial. Acá en el Huila hablando son 38.000 empleos, el 64,67% son autoempleo. La gente emprende para poder salir adelante, pero vemos que realmente no hay una posibilidad de que las empresas crezcan. El 100% de estas unidades productivas creadas por microempresas, el 63% son autoempleo y las empresas que generan de 1 a 4 empleos ya no están porque la informalidad ya la imposición no lo permite. Entonces, bueno, el tiempo es tan corto para temas tan importantes, pero sí me gustaría contestarle a la doctora más adelante. Gracias, doctora Tatiana Méndez. Doctor William Alvis. Usted cuenta con el apoyo del diputado Rodrigo Lara Sánchez. ¿Está bien lo que hizo de haber armado la lista de candidatos a la Alianza Verde y luego irse a Dignidad y Compromiso con usted? Por supuesto, porque se trató de una acción en legítima defensa, porque nosotros hicimos una campaña el año pasado dentro del Partido Verde, como la hacemos siempre, limpia, con argumentos, exponiendo tesis, pero las maniobras al interior del Partido Verde, con direccionamientos incluso de agentes externos con poder político en el departamento del Huila, me excluyeron a mí, a pesar de tener la voluntad de la dirigencia del Partido Verde, entre otros del doctor Rodrigo Armando Lara Sánchez, de tener su respaldo. Entonces, un partido que no atiende a sus bases, que desconoce la voluntad del principal líder, que es Rodrigo Armando Lara Sánchez como diputado, con la votación más amplia, un partido centralista, pues no merecía la continuidad de él allí, y en mi caso, pues yo estaba por fuera del debate político. Recibimos el ofrecimiento por parte del Movimiento Dignidad y Compromiso, y el doctor Rodrigo Armando Lara Sánchez manifestó su solidaridad y lo ha hecho público. Y qué fortuna yo tener como coequipero y como líder de este proyecto a la Cámara a un dirigente político honesto como Rodrigo Lara Sánchez, que pudo gobernar la ciudad de Neiva y demostró que se puede gobernar sin robar, que puede gobernar sin poner el presupuesto al servicio de su clientela política, que puede gobernar terminándole las obras al predecesor, dejándole dineros en las arcas a quien lo suceda, que puede gobernar con los índices más altos de transparencia en contratación. Pues para mí es un honor que Dignidad y Compromiso, la lista que encabeza William Alvis, sea la lista de Rodrigo Lara Sánchez. Y eso lo va a conocer y lo está conociendo el departamento del Huila, y vamos a ir a renovar el Congreso de la República. Doctor William Alvis, mil gracias. Doctora Lourdes Mateos, en el Huila, el pacto histórico terminó siendo influenciado en estos momentos por el senador Pedro Flores, un político costeño con gran poder burocrático. ¿Qué pasó? ¿Se acabaron los liderazgos de la izquierda en la región? No, yo creo que no es así como usted lo menciona. Lo primero que hay que decir es que el pacto histórico es un movimiento político que tiene una absoluta diversidad. Dentro de nuestro movimiento político, así como hay empresarios, está también sostenido por su base más importante, que es el movimiento social. En nuestro movimiento y en nuestra colectividad se encuentra desde la Juventud Comunista, la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo, la Colombia Humana y una cantidad muy variable de sectores que integran hoy, que tienen como centro proteger el proyecto político que va a transformar este país. Y nuestro movimiento político además somete a consideración de la ciudadanía de manera previa quienes quieren que sean sus candidatos o sus candidatas. El senador Pedro Flores obtuvo 17,000 votos en el departamento del Huila. No fue el senador que yo apoyé a Carlos Alberto Benavides,
pero ese es el objetivo democrático que no define por un plumazo como las demás listas cerradas quienes encabezan la lista, sino que define a través de un mecanismo democrático quienes pueden encabezar. Y esa fue una lección aprendida, yo en eso debo reconocerlo. Hace 4 años nuestro ejercicio democrático se definió a través de un lapicerazo, fue una situación que fue corregida en este momento por nuestro movimiento político que somete a consulta previa justamente esta decisión tan importante para sacar adelante pues nuestra colectividad. Y en medio de esa diversidad pues podemos encontrar algunas diferencias de las formas de hacer política que pueden ser cuestionables o no, pero que finalmente representan el objetivo principal de nuestro movimiento político, que es someter las decisiones más importantes a mecanismos democráticos. Gracias, doctora Lourdes. Doctora Flora Perdomo, del Partido Liberal, ha respaldado usted varias iniciativas del gobierno de Gustavo Petro. ¿Cree que el gobierno Petro ha retribuido ese respaldo que usted le dio en ciertos momentos con inversiones para el departamento del Huila? Mire, Jesús Antonio, aquí el pueblo colombiano estaba reclamando cambios, estaba reclamando reformas, y todos hemos visto que hay unas que han avanzado, otras se han quedado a mitad de camino, pero esos son los retos que tenemos en el próximo cuatrenio a nivel del Congreso. Realmente aquí, y ustedes lo saben, yo estuve apoyando la gratuidad de la educación. Sin lugar a dudas, la modificación de la Ley 30, el contrato laboral de los estudiantes al SENA, las madres comunitarias con estabilidad laboral, el tema de mujer. Aquí se avanzó en la mesada 14 para los policías, está avanzando la mesada 14 para los maestros. Yo apruebo a nivel nacional las reformas que se requieren. Hago gestión también. Eso esperaría uno de que también se vea reflejado. Pero ha sido un gobierno que ha tenido un nuevo modelo de desarrollo social, político, que de pronto no pudimos acondicionarnos nosotros, pero sí hemos reclamado y lo hemos hecho como bancada, la inversión que necesita el departamento, el apoyo para la seguridad. Llevamos y dejamos en el plan de desarrollo todos los proyectos estratégicos que se necesitan para el desarrollo del Huila. Falta mucho, pero yo he podido ver acá en el departamento que se apoyó con la maquinaria desde la gestión del riesgo, gestión que se hizo también con el gobernador del departamento del Huila, con los alcaldes en la gestión y la gran inversión que ha llegado para el sector salud. Hay que reconocer eso. La inversión grande que se ha hecho de este gobierno ha sido en el sector salud. Faltan apoyar los proyectos productivos que aún están en trámite, todos esos proyectos en relación con las plantas de fertilizante, con el molino de arroz acá del Juncal. Faltan varios temas que esperamos que el avance que han tenido próximamente asignen muchos de esos recursos. Gracias, doctora Flora. ¿Qué va a decir la doctora? Bueno, terminemos primero, sí, terminemos primero esta ronda dinámica de preguntas, terminemos primero esta ronda de preguntas y continuamos con el debate para que no se nos extienda, para continuar. Doctora Tatiana Méndez, del Centro Democrático, ¿qué cuentas en términos de votos hace hoy el Centro Democrático para recuperar en el Huila la curul que otrora ocupó Álvaro Hernán Pradas? ¿Qué cuentas están haciendo? Nosotros, por supuesto, las cuentas que estamos haciendo es por encima del umbral. El umbral, según los que conocen del tema, me han asesorado, de 50.000 a 52.000 va a ser el umbral. Entonces, nuestra proyección es estar cerca a los 60.000 o 62.000 votos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos recogiendo toda la persona que está realmente buscando que haya seguridad en el departamento, que tenga la oportunidad de trabajar libremente. Estamos recogiendo a todos esos conservadores que hoy no tienen un candidato y que se identifican con nuestro pensamiento, a las personas que quieren un país libre y tranquilo, un país con oportunidades. Y es ahí donde nosotros estamos proyectando a empresarios, a gremiaciones, a juventudes. Tenemos juventudes liderando los procesos, porque ya la juventud entendió que le quitaron los subsidios al ICETES, que le vendieron un discurso populista y resulta que ya no era verdad lo que ellos estaban vendiendo. Le vendieron a los jóvenes unas oportunidades que no las vemos hoy, le vendieron al empresario del campo unas oportunidades que no se ven hoy.
no se ven realmente. El cambio para mí fue en reversa. No hubo un cambio realmente que permitiera que el país avanzara. Al contrario, aquí hay una cifra que da la revista The Economist, que realmente para mí como colombiana es vergonzosa. The Economist dice que nosotros, Colombia está en el segundo puesto, el que nos gana es Egipto, es el único que está por encima de Colombia en que gasta más de lo que le entra. ¿Por qué? Porque aquí hay una mala gestión, aquí hay una mala planificación, que es la base de la administración pública, que aquí el gasto está sin control. Y debo decirle, aprovecho para responderle a la doctora Lourdes Mateus, que el Congreso es quien representa a nosotros los colombianos. Ellos han sido elegidos popularmente, ¿sí? Entonces, cuando se han hundido las petrorreformas es porque se han dado debates con argumentos que permiten que lleguen unos proyectos que realmente no vengan a afectar al pueblo colombiano, que realmente... Gracias, doctora Tatiana, se le agotó el tiempo. Doctor William Alvis, Sergio Fajardo, uno de los líderes de Dignidad y Compromiso, está a punto de convertirse en el candidato eterno a la presidencia de la República. ¿Usted cree o qué tantas opciones cree usted que esta vez tenga Sergio Fajardo de ser presidente? Pues, a ver, no, esas preguntas sobre futurología son bastante difíciles de responder. Yo le puedo decir es que Sergio Fajardo fue alcalde de Medellín y fue el mejor alcalde de Medellín, haciendo un gran énfasis en la educación y en la paz y la seguridad. Puedo decir que Sergio Fajardo fue gobernador de Antioquia y fue el mejor gobernador del país. Ya qué suceda de aquí a 15 de mayo, a mediados de mayo, pues no lo sabemos. En la tradición político-electoral, casi nunca quienes están puntuando en las encuestas durante los meses de enero y febrero terminan en la presidencia de la República. Y algunas encuestas han dicho que si bien Sergio Fajardo tiene dificultades para ingresar a la segunda vuelta, que si lo lograse sería el único que podría ganarle al candidato que pretende suceder en el proyecto político de Gustavo Petro. De manera que no lo sepultemos y entendamos que todavía falta mucha agua debajo del puente y miremos que es el único candidato de los tres que más suenan en la contienda política con experiencia administrativa real. Hay otros que nunca la han tenido, ni siquiera como presidentes de una junta de acción comunal o como presidentes de la copropiedad en donde puedan vivir. De manera que Sergio Fajardo ya probó y probó gobernar bien y honestamente. Finalmente eso es lo que buscamos los ciudadanos. Gracias, doctor William. Doctora Lourdes Mateus, del Pacto Histórico, usted representa el Pacto Histórico, el partido de gobierno que ha impulsado la paz total, que en el Huila, según lo ha reconocido el propio Ministerio de Defensa, terminó por propiciar un fortalecimiento de los grupos ilegales armados. ¿Cree que el país debería darle continuidad a esa política? Por supuesto que sí, y aquí nosotros tenemos que reconocer los grandes desafíos que se ha tenido con respecto a la paz, pero aquí también vale la pena controvertir que el proceso que llevó a la seguridad democrática fue lo que más hizo que se tuvieran problemas de violencia en el país, cosas que se le olvida a la candidata del Centro Democrático. Es que en este departamento hubo, en el año del gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez, llegamos a tener hasta 45,000 desplazados en este departamento. O es que se olvidó, fue que en este departamento fue donde asesinaron 9 concejales en ejercicio en el municipio de Rivera bajo el gobierno de la Seguridad Democrática. O se nos olvidó que fue en este departamento donde aterrizaron un avión en una vía nacional en el gobierno de la Seguridad Democrática. Entonces aquí no nos pueden decir que la insurgencia tiene sitiado el país. Aquí lo que tenemos es una reconfiguración del conflicto producto de una política de la seguridad democrática del gobierno del Centro Democrático de Iván Duque, que incluso en plena convención del Centro Democrático manifestaron que iban a hacer trizas el acuerdo de paz. La pacificación del Huila no fue producto de la seguridad democrática, eso es una falacia que se debe desmentir. La pacificación del departamento del Huila fue producto del acuerdo de paz
que posteriormente el gobierno de Duque desfinanció e hizo trizas con incumplimientos que llevaron incluso a que el Huila sea hoy la cuna de las mayores muertes de firmantes que se comprometieron con la paz. Fue este departamento el que hoy tiene grandes cifras de lo que implicó justamente esa reconfiguración del conflicto que hoy estamos viviendo. Nosotros planteamos que la política de la paz total no es un fracaso. El fracaso aquí es la guerra. Ningún esfuerzo por la paz va a ser por nosotros un fracaso. Siempre la guerra es el mayor fracaso político y social que puede tener este país. Gracias, doctora Lourdes. Doctora Flora Perdomo, del Partido Liberal, usted está buscando su cuarto periodo en el Congreso de la República. ¿Qué debe motivar a los huilenses a que voten nuevamente por usted? Mire, cariñosamente, como me dicen Florita Perdomo, a nivel del departamento ha representado cercanía a la gente, cariño, atención, visita a las comunidades, gestión. Y en ello es que hemos avanzado, pero especialmente apostándole con mis proyectos de ley siempre a esas apuestas productivas que tenemos en el departamento, el desarrollo del campo. Mis proyectos han sido enfocados precisamente a fortalecer esta apuesta productiva grande en donde mejoremos las condiciones de vida de nuestros campesinos a través de asegurarle no solamente la producción, sino la comercialización y un justo precio de esas cosechas, de esa producción, el apoyo que le ha dado a las mujeres. Mire, aquí hemos buscado leyes que permitan el posicionamiento de las mujeres, no solamente dentro de la parte política, social, sino mejorar sus condiciones de vida. Aquí hemos traído cantidad de inversión en apoyo a las mujeres y a sus proyectos productivos y hemos avanzado y esa es una responsabilidad grande que he tenido. Pero también hemos estado apoyando aquí a los diferentes gobiernos locales, departamentales, hemos hecho la gestión. Uno quisiera cada día buscar mayor inversión, pero garantizo que las leyes que hemos sacado es pensando siempre en que el departamento necesita apoyar para mejorar siempre su economía. Gracias, doctora Flora. Vamos con el tercer penúltimo bloque, en razón de que ya se nos empieza a agotar el tiempo, gracias a quienes desde muy temprano han estado conectados a las redes sociales del periódico, a quienes nos escuchan a esta hora de la mañana en las emisoras La Nación Estéreo. Este tercer bloque permite que cada candidato pueda escoger un candidato y hacerle una pregunta y tiene 2 minutos para responder. Doctora Flora Perdomo del Partido Liberal, ¿a qué candidato quiere hacerle una pregunta? A mí me gusta mucho su trabajo, lo respeto, la experiencia, la formación. Allá en el gobierno, en el Congreso, tenemos que ir a trabajar legislativamente y complementar nuestro trabajo. Así lo hemos hecho como bancada. Cada uno en la comisión que se encuentra aporta en lo que necesitamos en los debates de control político, en cada una de las leyes, pero hemos actuado unidos como bancada. ¿Qué le propone aquí en el departamento desde su experiencia? Si llega, por ejemplo, a la comisión primera, como que lo visualizo allá en la constitucional, precisamente por su formación, ¿qué complementaría a ese trabajo que venimos haciendo? Me parece muy importante. Gracias. Bueno, sin duda, la unión los parlamentarios en torno a la defensa de los proyectos y la inversión en el departamento del Huila, en el ejercicio de llamar la atención del gobierno nacional para que no sigamos siendo desconocidos, ignorados, pues estamos de acuerdo, pero no podemos estar de acuerdo es con el manejo de la cosa pública y la renuncia al control político. En el departamento del Huila hay que hacer control político y hay que hacer control político a quienes de alguna manera vienen haciendo el patrimonio público el patrimonio de las campañas políticas. Hay que hacer control político en el departamento del Huila a quienes están haciendo de la Universidad Surcolombiana un apéndice del gobernador de turno para politizarla, para desconocer su autonomía. Hay que hacer control político a quienes han hecho de los organismos de control, al elegir los contralores, unos apéndices y comités de aplausos. Todo eso hay que cambiarlo. La unidad, claro que sí, en defensa
de los intereses del Huila, pero sin renunciar al control y a las diferencias, sin callar la voz frente a esos manejos corruptos de la administración pública. A eso me comprometo y no puedo nunca, decía Álvaro Gómez, aquí muchas veces no hay unidad sino complicidad, decía Álvaro Gómez. En William Alvis nunca van a encontrar complicidad frente a actos no transparentes, frente a actos de corrupción. Gracias, doctor William Alvis. Doctora Lourdes Mateus, del Pacto Histórico, ¿a qué candidato escoge para hacerle una pregunta? Bueno, creo que la candidata sería la doctora Tatiana Méndez. ¿Y cuál es la pregunta para ella? Bueno, creo que ella ha sido muy enfática, además de unos datos económicos que a mí me gustaría controvertir, porque hay como unas verdades a medias que es importante aclararle al pueblo colombiano y al departamento del Huila. Me gustaría hacerle la pregunta con respecto al modelo de seguridad que ella en su primera intervención propone, en donde manifiesta que el camino para el Huila debe volver a ser el de la seguridad democrática. Yo le pongo un dato, doctora Tatiana. El costo de la guerra en Colombia, que es una posición documentada, dice que al país le ha costado 179 mil millones de dólares los gastos en Colombia, sin contar los gastos que genera además el costo humanitario producto de la guerra. 179 mil millones son casi 3 veces de lo que costó el Plan Marshall, con el que Estados Unidos reconstruyó 18 países de Europa. 3 veces ese ha sido el costo de la guerra. Colombia, en la época de la seguridad democrática, destinó el 10.9% de su presupuesto anual para gastos de la guerra, incluso sin olvidando otros intereses importantes como la inversión en salud, educación, que podrían salvar realmente nuestra gente de la violencia y de la miseria. Y fue incluso en esta época de la seguridad democrática donde ocurrieron eventos de alto impacto en el departamento del Huila, producto de esa política de la seguridad democrática que ha llevado a que en el departamento del Huila hayan casi más de 300,000 víctimas directas de la violencia. 286 casos de falsos positivos fueron documentados en el departamento del Huila en los tiempos de la seguridad democrática. Y la pregunta es, porque es que como es muy fácil hacer la guerra con los hijos ajenos, ¿a usted le parece que el departamento del Huila debe destinar de nuevo ingresos o presupuesto del casi 10.9% a la guerra y no para la paz? ¿No deberíamos mejor unirnos para lograr que en el departamento del Huila haya más inversión para la paz, logrando que hayan más municipios PDF y no como ustedes se opusieron en el pasado a evitarlo para que no estuvieran? ¿No deberíamos hacer mejor reconstruir la fórmula para garantizar una vigilancia legislativa de los recursos para la paz, como todos estos que se desperdiciaron también en el gobierno de la seguridad democrática, como los OCAPAS? Toda esta debemos realmente repetir la fórmula de la guerra y de la violencia, o avanzar en un camino que permita el diálogo, pero también, por supuesto, tener el control sobre que esos diálogos no permitan el fortalecimiento ni económico ni militar de las estructuras militares que están en conflicto con el gobierno nacional. ¿Le parece a usted que la seguridad democrática realmente es la fórmula indicada para el país? Doctora Tatiana Méndez. Muchas gracias. Yo le contesto con una pregunta. ¿Usted está de acuerdo que aquí en el departamento del Huila ya hayan reclutado 19 niños? ¿Usted como mamá está de acuerdo que se lleven un niño a la guerra, una guerra absurda que nadie entiende? Entonces, ¿cómo la vamos a controlar? Con seguridad, señores. ¿Ustedes están de acuerdo que el que emprende le toca ir a las montañas con límites con el Caquetá a ir a pagar una extorsión cuando la gente está pagando un crédito bancario y está generando empleo y desarrollo y quiere surgir y sacar adelante su familia? ¿Ustedes están de acuerdo que una persona que tenga 1 hectárea, media hectárea, como me lo contaban personas en la plaza de mercado de Garzón, tengan que ir a pagar 1,5 millones a la insurgencia y no tener para el mercado? ¿A ustedes les parece que eso es que a mí me desprendan a mi hija y se la llevan a una guerra absurda? Pues no estoy de acuerdo. A una guerra absurda que nadie la entiende. Y claro, toca invertir en seguridad, porque sin seguridad no hay libertad. Sin seguridad no hay libertad para emprender, para trabajar, para poder vivir. Nos devolvimos a la época del cilindro bomba aquí en el departamento del Huila. Yo no sé si eso es vivir sabroso, como decía Francia Márquez. Yo no sé si eso es vivir sabroso. Lamentablemente nos devolvimos, ya no podemos andar de noche. Yo ya no puedo andar de noche como andaba tranquilamente por las calles con mi hija de la mano, ahora ya no. Ahora tengo que tener una mesura en la seguridad. Es triste y lamentable que nos hayamos retrocedido y toca invertirle, pero a nuestras fuerzas militares y de policía las tienen maniatadas. No tienen insumos tecnológicos, no tienen munición y son ellos los que
realmente nos han brindado seguridad a nosotros los colombianos, de los que han sacrificado tiempo en familia. Yo lo sé porque hago parte de esa familia, fuerzas militares y de policía, que han sacrificado tiempo en familia, que no han podido estar por velar por la seguridad de nosotros los colombianos. Yo no creo que usted esté de acuerdo, señora Lourdes, que nosotros no tengamos esa tranquilidad en el país, que nos devolvamos a que hubo un cilindro bomba y mataron a 2 jóvenes en La Plata. Triste y lamentable. Y sí hay que invertir en seguridad. Gracias, doctora Tatiana. Vamos a terminar la ronda de preguntas porque se nos está agotando el 3 tiempo. minutos en hacer la pregunta Se nos y está ahora agotando pide el además tiempo. réplica. Réplica, yo tengo derecho a la réplica. Lo que está haciendo es un Perdón, pero abuso del ejercicio no, de la ¿cuál opinión abuso? aquí, porque Estoy en no un hizo una debate. pregunta, hizo fue una intervención. No, pero Entonces, no, señor moderador. pues señor moderador, yo No. tengo derecho a la réplica. No, la réplica aquí no existe en esos términos como lo ¿Cómo está que planteando, no? ¿no? ¿Por qué no? Porque ella le está respondiendo a usted lo que Pero le ella me hace una manifestó. pregunta, yo Y tengo lo el que derecho a está sucediendo responderla. aquí es que en el contexto de una pregunta hizo fue toda una intervención. No, pero ¿cómo Y de así? esa O sea, manera, yo no tengo de esa derecho a manera responder una no está pregunta, respetando doctor. las reglas del O debate. sea, usted quiere ser Por congresista ejemplo, y está censurando ahora, un debate. ahora alegó la existencia de una réplica frente a una mención que yo le hice, que fue Pero, haber señor manifestado, moderador, déjeme hablar, hubiera haber terminado la manifestado pregunta. de que Hubiera yo terminado estaba de la acuerdo con pregunta. las reformas Hubiera sociales terminado y la entonces pregunta. hizo una réplica de eso. Yo no entiendo. La réplica 2 es sobre la minutos. oposición de algo, de manera que Ya hubiera pues, terminado señor mi moderador, pregunta. Ya hubiera terminado mi pregunta. continuemos el debate. El tema es que ya se nos empieza a agotar el tiempo. Sí, Doctor William Alvis, escoja un candidato a quien le va a hacer una pregunta. A la doctora Florita, una pregunta. Usted hace parte del proyecto político del doctor Rodrigo Villalba Mosquera, no de ahora, sino de hace ya décadas. ¿Qué opinión le merece en términos del partido y las ideas y principios que fundamentan el Partido Liberal, que es la democracia, que el señor gobernador tenga a su hija como candidata al Senado de la República? ¿Eso es una idea liberal? ¿Es coherente con el ideario del partido político o corresponde a vueltas al pasado, figuras en cuanto a la monarquía, cuando el poder político se transfería por razones de consanguinidad? No existe dentro del movimiento político del doctor Villalba alguna persona con capacidad política e intelectual que pueda asumir esas banderas. Doctora Flora Perdomo, ¿qué le responde al doctor William Alvis? No, doctor William, qué bueno, porque ahí nos estamos entendiendo mucho. Es una buena forma de partir y de poder llegar al Congreso Claro. para trabajar juntos. Es muy importante, y de acuerdo a lo que yo he escuchado y oído en el trajinar de todo este escenario político, María Lucía tomó su decisión a nivel de los apoyos y de la motivación que le vinieron dando a nivel del departamento en Cundinamarca, específicamente en Bogotá. Es una profesional oriunda del departamento. Qué bueno que podamos tener nosotros congresistas propios, que por eso es que nos hemos estado preocupando mucho nosotros como representantes, porque cuando hacíamos nuestro trabajo no encontrábamos el eco allí en el Senado, especialmente para buscar estos recursos y hacer las gestiones correspondientes para nuestro departamento. Claro, invitamos a mucha gente, líder de nuestro partido, para que vinieran acá, que nos representaran a nombre de nuestro partido. Pero aquí es respetable las decisiones que toma cada quien. Conozco al doctor Rodrigo Villalba Mosquera como gobernador, que yo sé que usted también lo conoce porque ha estado vinculado a la administración departamental actual. Entonces, sé de Rodrigo Villalba que es una persona acá, un gran líder, respetuoso de su trabajo y respetuoso de todas las decisiones que tomemos. Yo he hecho parte de esta estructura, de este partido, y aquí lo que hemos hecho siempre es trabajar y defender por el Huila. Las decisiones son respetables. Gracias, doctora Flora. Doctora Tatiana Méndez, escoja un candidato a quien le va a hacer una pregunta. Muchas gracias. Yo quiero escoger a la candidata Lourdes Mateus. La pregunta sería, ¿respalda usted la seguridad
la política de seguridad de Gustavo Petro hoy día. Y voy a hablar ahorita como mamá. Yo fui mamá a los 44 años, tengo 47, mi hija Gabriela, que ha sido la mayor bendición que Dios me da. Yo soy mariana y doy testimonio de fe que Dios me regaló a mi hija a esa edad. ¿Usted como mamá está de acuerdo que le recluten los niños a cualquier familia? ¿Usted está de acuerdo que hayan asesinado a 2 jóvenes con una motobomba en La Plata, Huila? Esa es la seguridad que está vendiendo Gustavo Petro y que usted respalda y que me ataca porque nosotros hemos querido una seguridad democrática. Como mamá y como líder política me gustaría que me respondiera si usted está de acuerdo que le toquen al hijo. Gracias. Doctora Lourdes Mateus, del Pacto Histórico. Bueno, en esto debo decir que por supuesto que no estoy de acuerdo, sería pero completamente indiscutible que algún colombiano o colombiana estuviera de acuerdo con cualquier fruto de la violencia en Colombia. Lo que le discuto a usted, doctora Tatiana, es que usted manifieste que nosotros nos devolvimos 20 años al pasado y yo le pregunto, bueno, más o 30, entonces yo le pregunto con cifras y con datos, ¿a dónde piensa usted que nos devolvimos? Mire, en el gobierno de Uribe, en el departamento del Huila, se presentaron 179 atentados. Se produjeron más de 1.175 amenazas. La desaparición forzada fue del 201%, desplazamiento 45.000 personas. El secuestro estuvo en 41 personas. En este momento, aunque tenemos una reconfiguración del conflicto, no llegamos ni a las curvas de lo que fue la gestión de la seguridad democrática, la política que usted manifiesta que debe regresar al departamento del Huila. Yo con esto le digo, es que es muy fácil hacer la guerra con hijos ajenos. Es muy fácil eso, porque yo le manifiesto, claro, usted es mamá, yo también soy mamá y tengo un bebé pequeño y no me gustaría que mi hijo fuera víctima de la violencia, ni que recrudeciera, por ejemplo, o que fuera víctima o que nuestra familia fuera víctima de un desplazamiento como el que se vivió en la época de la seguridad democrática en el departamento del Huila. No le estoy hablando ni siquiera de cifras del país, le estoy hablando de cifras del departamento del Huila, 45.000 desplazados en la época de la seguridad democrática. Ahorita tenemos una reconfiguración del conflicto que por supuesto se tiene que recomponer, por supuesto, pero nosotros desde nuestra colectividad manifestamos que ningún esfuerzo por la paz va a ser un fracaso. Aquí el fracaso político y social siempre va a ser la guerra y tenemos que ajustar todas las medidas que sean necesarias. Por supuesto que la política de la paz total tiene desafíos, pero aquí no nos pueden venir a decir que es que el Huila está de nuevo sitiado por la insurgencia. Estuvo sitiado y se pacificó gracias no a la propuesta de la seguridad democrática, sino se pacificó de acuerdo al proceso de paz que fue incumplido y que su sector político hizo trizas como una política de Estado. A eso justamente es a lo que no podemos regresar. Gracias, doctora Lourdes. Se nos agota el tiempo. Yo sé que aquí pudiéramos pasar toda la mañana debatiendo ideas, pero se nos agota el tiempo. A todos muchísimas gracias. Estos últimos 2 minutos, espero que cada uno de los candidatos los aproveche para que inviten a los huilenses a votar el próximo 8 de marzo. Doctora Flora Perdomo, 2 minutos. Muchas gracias. La verdad gracias que por estar aquí. A ustedes, gracias por invitarnos y permitirnos este espacio. Es muy importante en esta nueva etapa del Congreso de la República revisar muy bien quiénes hemos trabajado, qué hemos hecho. Flora Perdomo se ha dedicado aquí a organizar la parte legislativa relacionada con todo aquello que se requiere para proteger el departamento, el campo, la industria, las mujeres, que para mí ha sido un tema muy importante, las poblaciones vulnerables. Por ello, vamos a avanzar en aquellas reformas que quedaron a mitad de camino. Es fundamental continuarlas, seguir escuchando a los colombianos en la búsqueda de esa reforma de salud que se requiere, en la búsqueda de ese proceso de descentralización, en la búsqueda también de que se implemente el sistema general de regalías, los recursos que tengan que ser bien administrados por los departamentos. Tenemos que seguir en la búsqueda de que aquí en Colombia la corrupción ya no se pueda permitir por ninguna circunstancia. Necesitamos unir a Colombia y en eso tenemos que escucharnos. Nosotros como congresistas tenemos la gran responsabilidad de que en nuestras regiones defendamos la inversión, pero también que se construya desde nuestras regiones una nueva Colombia, pero sobre todo un nuevo departamento en donde todos podamos apoyarnos
aprovechando nuestras grandes fortalezas, nuestras grandes potencialidades. Aquí tenemos todavía mucho por hacer por nuestro departamento y en ello seguiremos trabajando. Gracias, doctora Flora. Por favor, ¿Sí? la verdad que celebro mucho acá el encuentro. El doctor William lo decía, vamos a ver gente, vamos a estar gente nueva allá, pero me alegra mucho encontrar estas dos mujeres que aunque tienen posiciones diferentes, esto servirá mucho para construir un nuevo país. Ojalá tengamos más mujeres allí en el Congreso. Cuando hay mujeres en las diferentes instancias, tenemos esa sensibilidad social que miramos con otros ojos todas nuestras regiones. Gracias, doctora Flora, por venir al programa. Doctora Lourdes Mateus, del Pacto Histórico, su mensaje final. Bueno, nuestro mensaje final para el pueblo huilense es darle rienda suelta a la esperanza que representa nuestro movimiento político, un movimiento político con una hoja de ruta construida, definida, que impulsará la defensa de 7 reformas sociales, no solamente que son importantes para el país, sino también para el departamento del Huila, entre ellas una muy importante que es la implementación de la reforma agraria, en donde tenemos que hablar del crédito agropecuario, en donde tenemos que hablar de la extensión agropecuaria, en donde tenemos que hablar de canales de comercialización, en donde tendremos que definir proyectos estratégicos como bancada huilense que impulsen el desarrollo de nuestro país y sobre todo el poder celebrar, porque esto hay que celebrarlo, que hoy haya más participación en la política de las mujeres. Nuestra política debe ser, Flora, Tatiana, nunca más sin nosotras, por más de diferentes que sean. Creo que la voz de las mujeres es importante y necesaria en todos los escenarios políticos en el departamento del Huila. Invitamos masivamente a apoyar a la ciudadanía que nos ayude a llenar ese Congreso de Pueblo, marcando decididamente 3 veces por el Pacto Histórico el próximo 8 de marzo, pacto a la Cámara, pacto a Senado y pacto Iván Cepeda, presidente. Vamos a ganar. Muchas gracias. Gracias, doctora Lourdes. Doctor William Alvis Pinzón, de Dignidad y Compromiso, su mensaje final a los huilenses. Bueno, muchas gracias. Decirles que William Alvis está dispuesto a afrontar una representación política de renovación en el Congreso de la República que integra un equipo de manos limpias y uñas cortas, liderado por Rodrigo Armando Lara Sánchez, que no renuncia a la negociación política del conflicto en Colombia, pero no se otorga el cheque en blanco de la paz total, porque las negociaciones tienen que tener objetivos, estrategias y, por supuesto, sin debilitar a la fuerza pública. Que nosotros tenemos una agenda clara de lucha contra la corrupción. Vamos a ir a proponer el fortalecimiento de una justicia especializada contra la corrupción, contra los delitos que se cometen contra la administración pública. Queremos una reforma a la elección de los organismos de control, porque se vuelve una vagabundería que los gobernadores y alcaldes elijan a su contralor. Queremos promover, y aquí les voy a exhibir, el acto legislativo que acabe el nepotismo. 7 mandatarios, entre los cuales no podía faltar el gobernador del Huila, están proponiendo a sus hijos. Se quieren elegir en cuerpo ajeno. El de Pereira a la esposa, el de Boyacá al hermano, el gobernador de Santander al hijo. En fin, esto hay que acabarlo. Y aquí con un hecho concreto, un acto legislativo para reformar el artículo 179, inciso final de la Constitución. Manos limpias y uñas cortas, dignidad y compromiso. Gracias, doctor William Alvis. Doctora Tatiana Méndez, del Centro Democrático, su mensaje final. Bueno, decirle a los huilenses que aquí hay una mujer que ya ha dejado huellas en el departamento del Huila. Ya fui reconocida la mejor diputada, reconocida por mi trabajo por la mujer, y es por eso que quiero llegar al Congreso de la República para crear una ley que permita apoyar a la madre cuidadora por medio de una estampilla pro discapacidad. Queremos apoyar a la madre cabeza de familia, queremos apoyar a la niñez, y para eso estoy abanderando el proceso de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Como mamá me escabrosa, me pone nerviosa saber que hoy tenemos gente en las calles que pueden venir a violentar a nuestros niños, y por eso pido castración química, porque esas personas nunca van a cambiar. ¿Qué pedimos también para todo el tema de la ley sin privilegios? Quiero poner una ley sin privilegios de ser pillo, no paga. No podemos seguir el delito político uniéndolo a bandidos que han cometido delitos de lesa humanidad. Y la paz no se puede construir humillando a las víctimas
para que pueda haber justicia aquí en el país, debe haber una justicia realmente, y para que haya paz debe haber justicia. Otro tema importante, el honor a quienes nos han defendido. Nosotros estamos construyendo la ley dignidad al héroe. Tenemos que apoyar a nuestras fuerzas militares y de policía. Quiero crear la ley de las mujeres para adelante, porque la mujer es la que puede. Y agradecerles hoy día a tantos hombres que me han acompañado y que me están acompañando, porque esos hombros de ustedes, hombres, son los que han permitido que nosotras las mujeres crezcamos y estemos en estos cargos de elección popular, y ahí es donde tenemos que estar. Nosotras las mujeres somos las abanderadas de llegar este 8 de marzo, Día de la Mujer, marquemos Centro Democrático, Cámara, lista cerrada, al Senado, lista cerrada, el Centro Democrático y la gran consulta Paloma Valencia, el tiempo de la mujer en el poder. Muchas gracias. No, gracias a todos ustedes, gracias a quienes estuvieron conectados a las redes sociales del periódico, a quienes nos escucharon a través de las emisoras La Nación Estéreo. Nos vemos en 8 días, martes 10 de febrero, con los candidatos Frankie Vega Murcia, Partido Liberal, Edgar Muñoz Torres, de Cambio Radical, Diana Monge, de la Alianza Verde, y Ana María Rincón, de Salvación Nacional. A todos, muchísimas gracias. La Nación y La Nación Estéreo traen los debates políticos con los candidatos a la Cámara